Hola, buenas tardes para todos. Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos un episodio de charlas de copa. Como lo mencionaba ahorita en la historia, con olor a fútbol. El invitado del día de hoy es preparador físico actualmente en Nacional Femenino a nivel profesional. Nos va a contar un poquito de su historia, un poquito de sus anécdotas, de cómo ha sido su camino en el contexto deportivo. Tengo conmigo a Gustavo Sánchez, más conocido como Coco. Bienvenido, mi hermano, a charlas de copa. ¿Cómo estás? Muchas ¿Cómo va todo, mi gracias. hermano? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos y pues espero que sea un rato muy ameno y que podamos charlar y que sea muy bueno todo lo que podamos decir acerca de lo que es el fútbol femenino y todo un poquito de nuestra historia. Excelente, mi hermano. Ahorita, previo al inicio de la grabación, estábamos conversando que llevábamos más o menos 15 años sin vernos. Coco fue técnico mío en esa época, yo tenía unos 15 años aproximadamente, 16. Y me gusta mucho lo que está pasando ahorita con mi vida porque estoy trayendo personas a este espacio con las que hace tiempo no compartía. Entonces ha sido una excusa bonita para traer ese recuerdo del pasado a la actualidad y ver que la gente está progresando, está trabajando en lo que le gusta, en lo que le apasiona y poder tenerlo él aquí me parece muy bacano. Entonces te agradezco por tu tiempo. Hace poquito estaba trabajando y tuvo la amabilidad de venir conmigo a estar acá, entonces para mí eso es muy valioso. Coco, bien, te quiero preguntar de inicio lo que es tu contexto familiar. Quiero que me cuentes en qué barrio te criaste y cómo fue como ese inicio en tu contexto, pues como el barrio, en qué barrio creciste y más o menos un poquito de lo que es tu entorno a la familia. Bueno, yo soy de Caldas, toda la vida pues me crié allá. Eh, Estudié en una escuela allá que se llama Federico Ángel. Estudié en el INEM José Félix de Restrepo, No sabía ese dato. Yo el también soy egresado bachillerato. del INEM. Qué bueno. Súper. Y ya los estudios profesionales los hice en el Politécnico Jaime Sasa Acabay. Eh, pues allá en Caldas empecé a jugar desde pues, muy pequeño, en el barrio, eh, siempre con apoyo de mis papás. Eh, Me ponía a jugar con los niños pues, del barrio. Había unos señores que siempre me acuerdo, don Orlando y don Rafael, que eran los que armaban los equipos, nos llevaban a la cancha, ellos, entre comillas, nos entrenaban pues se ponían a jugar con nosotros. De ahí en adelante pues, nosotros sacamos los equipos, íbamos a jugar los llamados desafíos con los otros barrios. Eh, Ahí nos comenzaron a ver de otras partes, pues ahí mismo en Caldas, pero de otros barrios que tenían ya equipos pues más conformados. Entonces nos empezaron a llevar a hacer torneos que jugaban allá. Ahí empecé con el profe Fernando Montoya. Fernando Montoya. El profe Fernando en ese tiempo era el director técnico de la selección Caldas, ¿sí? El tema es de Caldas. Sí. Okay. Él era el técnico de la selección Caldas, entonces tenía unos amigos, Ramiro Vanegas, Juan Carlos Arrubla, y empezaron a ir a Selección Antioquia. Ramiro era nuestro técnico eh, nos llevaron a Baby Fútbol, en ese tiempo era Baby Fútbol. No pony fútbol, sino baby Ajá, era fútbol. Baby. Correcto. Las finales, bueno, algo muy parecido a lo de ahora. Se jugaban unas eliminatorias, pues como municipales. Ajá. Se pasaba a jugar algo entre municipios y ahí salía el ganador para ir A a jugar representar a la pony a fútbol. la En Pony este caso, Fútbol. baby fútbol. Eso. En ese tiempo que nosotros jugamos, no nos tocó jugar en la Marte, sino en el estadio de atletismo que queda al lado de la Marte. Ah, ok. ¿Sí? Eso lo adaptaron y ahí ese año se jugó la Baby. ¿Recuerdas más o menos qué año era en esa época? Eso fue alrededor de 1987, algo Y así. si era igual de trascendente en ese caso el baby fútbol como lo es ahorita la pony, que muchos de los niños sueñan con llegar a ese escenario porque es donde los ve, donde tienen como esa experiencia cercana a lo que es el profesional por el tema televisivo y demás, o en ese tiempo no era como tan fuerte o como tan deseado jugar el baby fútbol. Sí, era muy fuerte,
obviamente sin la tecnología y las cosas que se ven ahora, porque es que se jugaba, se llenaba, eh, había patrocinios obviamente de grulla, en ese tiempo era grulla, que le daban guayos a uno, Ok. ellos se encargaban de los uniformes, al lado pues de los paisitas y todo el cuento, Ujú. pero obviamente no había ese despliegue que hay ahorita cuando se va a jugar la Baby o la Pony, que sale por redes sociales, que sale por televisión, que hablan del tema, Ujú. ¿sí? Tiene como otra trascendencia actualmente, tiene como otra Ajá, visibilidad sí, el muy deporte en diferente. este momento. Me gustó lo que me dijiste al inicio y es ese apoyo que uno muchas veces no imagina que existen en los municipios alejados de Medellín. Uno muchas veces, digamos, lo que asocia las oportunidades con ser de Medellín. Muchas veces los lugares de los pueblos creo que la tienen más cuesta arriba porque hay menos veedores, menos gente que esté pendiente de los deportistas. De pronto como que no llega tan allá, no sé en esa época cómo era, como esa ola deportiva. Tiene que ser una persona, un jugador muy destacado, muy bueno para que logre tener como una oportunidad de que lo vean y de alguna manera traerlo acá como hacia el centro de la ciudad. En ese tiempo, en Caldas, ya existía algún deportista referente que de pronto abrió puertas para que los demás tuvieran como oportunidad de ser vistos, o no había como en ese tiempo algún referente que marcara como la línea en ese sentido. Sí, en ese tiempo ya estaba eh, Omar Enicio Suárez, Okay. ¿sí? Que también jugó, estuvo en Nacional, estuvo en Once Caldas, ¿sí? Ujú. Y en otros equipos. Yo creo que él fue uno de los primeros, pues, al lado del profe Hernandario Herrera, Hernán Río, el que también arriero. es de Caldas, ¿sí? Ok. Pues se crió en Caldas, es de un pueblito ahí cerca. Él fue el que, pues, comenzó con todo eso, buenos jugadores, empezaron a mirar un poquito, pues, para allá. Ujú. Eh, Caldas se ha caracterizado por ser una tierra de preparadores físicos. Eh, el profe Darío Vélez, el profe Fernando Montoya, Juan Carlos Ángel, que en este momento trabaja con un equipo en Ecuador, profesional, que es el preparador físico del Sachi Escobar. Ok. Eh, Juan Carlos Arrubla, que estuvo en el Medellín, en el Cali, en el Tolima. En este momento tengo un compañero que también trabaja conmigo en Nacional, Didier Aguilar. Juan Carlos Rojas, que trabaja en Medellín, en La Santa lista es Fe. larga. Y ¿Y a qué atribuyes tú eso? ¿Por qué crees que sucede eso tan particular allá en el municipio de Caldas? ¿Casualidad? A qué crees que pueda yo pasar? creería que es como digamos, como un legado Ok, que ha esa ido es la como palabra. trascendiendo época tras época. Pues creo que empezó el profe Montoya, el profe Darío Vélez, y empezaron a llegar. Y de hecho, eh, yo estaba pues muy pequeño y yo siempre me iba, pues estaba pendiente, por ejemplo, del profe Juan Carlos Ángel. Empecé a estudiar en el Poli y yo me iba a poner el profe, tengo que hacer esto, ¿cómo me puedes ayudar? Siempre estaba pues como muy inquieto acerca Fue para ti como de una lo que especie de era. mentor, él para ti. Sí. Y él me ayudaba, él me decía, vea, haga esto, esto puede trabajar de esta forma, tan. Tranquilo, mijito, que cuando usted va a llegar el momento en que usted va a poder hacer todo eso usted solo, no se preocupe, ¿sí? Excelente. Dedíquese. Bueno, aparte de eso, tuve un preparador físico en la selección Antioquia que se llamó Ricardo Laguay. El profe Ricardo era como el abuelito de todos. Siempre no te dejes crecer el cabello, te tienes que cortar las colas, tienes que entrenar bien. Él era el preparador físico, él fue el preparador físico de Leonel, de Guita, de Aristizábal. Ya llegamos De nosotros toda esa en camada. nuestra camada, Juan Pablo Ángel, Neider Morantes, León Darío, Iván Ramiro, y él siempre estaba ahí, y él nos decía, estudien, no se queden solamente con esto, porque esto solamente no les va a dar para toda la vida.
quizás usted se lesione, quizás usted le pase algo, se enferme y ¿qué más vas a hacer? Tenés que estudiar, tenés que hacer algo. Algunos estudiamos, otros no lo hicieron, siguieron jugando, fueron grandes en el fútbol como tal, Sí. ¿sí? Y nosotros seguimos nuestros pasitos y nuestras cosas y bueno, acá estamos todavía un poco vigentes dentro de lo que es el fútbol a nivel de Colombia. Excelente, mira lo bonito que dice Coco y esa es la importancia de las personas que nos encontramos en el camino, que de alguna manera también cumplen como con un rol educativo. No solamente se enfocan a la parte deportiva, sino que intentan dejarnos un mensaje para la vida. En tu caso que nos acabaste de mencionar del profe, que de alguna manera era como la figura normativa que les iba como mostrando el camino acerca de qué cosas eran buenas implementar para que ustedes tuvieran como un desarrollo profesional en ese sentido. Vamos a ir un poquito al pasado y quiero que me cuentes al igual cómo te influenció el profe a que estudiases esta carrera, que también me cuentes en su momento cuando eras niño, qué te llevó a tomarle gusto al fútbol. Sabemos que el fútbol es un deporte muy popular y que la mayoría de niños pues se ven como motivados a jugarlo, pero tuviste de pronto alguna persona, alguna situación que te llevó a desear hacer del fútbol tu proyecto de vida. Cuando eras niño, ¿en qué momento te surge como ese gusto y por qué te pasa en este caso ese deseo por ser futbolista? Pues la verdad, pues siempre mi papá pues le ha gustado el fútbol, ¿sí? Pues, tuve tíos que jugaban, pues obviamente en su parte amateur. Ajá. Eh, Esa fue como la influencia. Y aparte de eso, nosotros estábamos pequeños y lo primero que nos daban era un balón, ¿sí? Nosotros podíamos salir a la calle a jugar así fuera en el morro, en la bajada, donde fuera. Nosotros armábamos un arco, tirábamos centros y cabeceábamos, nos inventábamos jugadas y hacíamos cualquier tipo de situaciones que tenían que ver con jugar fútbol. En ese tiempo, pues estábamos muy pequeños, pero escuchábamos los partidos en la esquina, los partidos de Nacional, en un radiecito, nos sentábamos todos a escuchar los partidos porque pues obviamente no los televisaban y nosotros viviendo en Caldas pues no teníamos la oportunidad, la posibilidad De ir al estadio. de ir al estadio a ver un partido. Era muy contada las veces que de pronto el papá le decía a uno, vamos para el Hoy estadio, en día de fútbol. ¿sí? Entonces, yo pienso que la influencia empezó pues desde mi papá. Ok. De ahí en adelante salga a la calle, eh, juegue partiditos, vaya a la canchita, empantánese, no se vaya para allá que está lloviendo, ¿qué importa mami? Usted se volaba, usted llegaba empantanado, se iba para el río y se bañaba y llegaba todo mojado. ¿Y usted por qué llegó así? Ah, está mojando. ¿Sí? De hecho, hablo de ellos, mi papá y mi mamá, siempre, bueno, ya llegamos a Selección Antioquia y a donde íbamos. Mi papá no nos acompañaba porque mi papá trabajaba, pero mi mamá sí con su bandera iba a ver los partidos de Selección Antioquia a Pereira, Armenia. Ella siempre estaba aquí al estadio. Entonces era una hincha Número uno. número uno de la Selección Antioquia, ¿sí? Entonces yo creo que todo eso lo motivaba a uno para seguir Excelente. adelante y uno decía, bueno, si no es por este lado, tiene que ver por otro. Que ese otro tiene que ver con el deporte, ¿sí? Y ya empezaron a llegar, como decías ahorita, en el camino nos encontramos tantas personas que te influencian a hacer cosas buenas, ¿sí? Vos vas tomando como modelo a ese tipo de personas y bueno, puede ser esto me gusta, ¿sí? Y bueno, nos dedicamos por ese lado y acá estamos trabajando todavía en el fútbol. Súper bien. Mira qué bonito lo que dices tú y es ese aspecto como de potrero, que es un concepto muy de Argentina que usan mucho esa palabra potrero,
para referirse como a ese fútbol callejero, como a ese fútbol real, el fútbol de calle y de que de pronto en el tiempo moderno no se vea tanto. Yo siento que ha cambiado mucho como ese modelo, pues como de esa esencia del fútbol que era lo que tanto nos cautivaba. Quiero que me cuentes un poquito, después de pasar de esa etapa como de descubrir el deporte en la calle, jugar con tus amiguitos en la calle y todo lo demás, ¿cuándo llega el momento de irte a una escuela ya conformada, en donde ya empiezan a trabajarte ya conceptos de fundamentación, de temas ya como técnicos? ¿A qué edad entras a tu primera escuelita de fútbol en la que ya toma como otro rol y ya se empieza a trabajar como una manera más ordenada? No, mi escuela fue en la calle. Nosotros ¿Hasta qué edad estuviste jugando en la calle sin jugar un en torneo como oficial? en ese tiempo no habían escuelitas de fútbol. Pues, Ok. así como ahorita la escuela de allí, la escuela de Eso es allí. un buen dato, que en ese tiempo no existían. No, y usted no tenía que pagar para que le enseñaran a jugar fútbol. Usted iba y jugaba. Cómo cambian los tiempos, Pero ¿cierto? le digo que la calle fue la escuela nuestra para aprender a pegarle al balón, para cabecear, para jugar con los más grandes. Usted siendo uno de los más pequeños, usted se metía y usted jugaba y bueno, esa fue nuestra escuela. Casi que surgía Sí. como una forma innata de ese talento en los jugadores. O sea, no te enseñaban, reciba perfilado, volteese de esta forma. No, Era una cosa que surgía de una manera natural y que ya lo expresaban en los partidos como una forma espontánea, ¿cierto? sí, Fluía. fútbol callejero. Y Ok. ya cuando, bueno, había torneos de niños pues allá en Caldas. Ujú. Hey, ¿quieres jugar con mi equipo? Ah, listo, yo juego. Entonces ya empezaron a conocer a otros pelados de otros barrios. Ya vamos a jugar. Ya te empezaban a mirar. Ese peladito Y a juega bien. referenciarte, este bueno. Este niño ¿De juega qué jugabas bien. tú? ¿Cuál era tu posición? Siempre jugué de lateral. Lateral. Entonces ya eh, le decía a Fernando Montoya, ya empezó, este juega bien, vamos a traerlo a la selección. Entonces, Caldas. selección Caldas, sí. Ok. Entonces empezaron a conformar una selección Caldas, ahí salió el baby fútbol, Ujú. de ahí Fernando Montoya pasó a selección Antioquia, de ahí pasamos nosotros a selección Antioquia. Que justamente quiero llegar, porque si nos vamos a la modernidad, llegar a Selección Antioquia es todo un hito deportivo, es difícil, es complejo, porque hoy en día existen un montón de clubes, tienes que ser muy bueno en tu club, ser muy destacado y recibir el llamado a la selección es como un logro a nivel deportivo muy grande. Habían como muchos filtros para poder llegar a Selección Antioquia. En el caso de ustedes, en la época de ustedes, era ser muy bueno en el barrio, luego ser parte de la selección del municipio, en este caso Ujú. Caldas, y ya ir directamente hacia Selección Antioquia, sin pertenecer a un club que estuviese como inscrito en la Liga Antioqueña de Fútbol. En ese tiempo tampoco había liga como Sí, constituida, sí había. sí, sí. Jugabas en un equipo como oficial en ese momento para ser parte de la selección. Entonces, ¿Cómo fue el tema ahí? ya, bueno, ya pasar a selección Antioquia, ¿sí? Ya era, obviamente, estar en un equipo de la De liga, liga, ¿sí? que en tu caso era En cuál? mi caso era un equipo que llamaba Cluden, Cluden. ¿sí? No existe Club Deportivo Municipal de actualmente. Caldas, no, ya no Actualmente ya no existe. existe. Eh, ese equipo lo dirigía Ramiro Vanegas. Este equipo estaba con un señor que fue técnico en ese tiempo, luego fue utilero de la selección Antioquia, Miguel Taborda, ¿sí? Porque ya Fernando pasó a selección Antioquia, entonces ya ellos eran pues como los encargados de esa parte. Eh, era muy diferente llegar a una selección El Antioquia. proceso. Y llegar a una selección Antioquia era un plus, pues era lo mejor. O sea, Claro. usted llegaba a selección Antioquia y usted ya estaba, digamos, Ya te sientes muy cerquita del a un profesionalismo. pasito de llegar al fútbol profesional, ¿cierto? Correcto. Eh, Ahora, llegar a selección Antioquia no es la prioridad para los jugadores. Ah, no. Pues llegar a selección, usted estar en un club X a sabiendas de que ya puedes debutar a los 17,
no te va a llamar la atención llegar a una selección Antioquia, tener que viajar a otra ciudad a jugar 4 partidos día por medio, en unos bus de trayectos pronto, inmensos. muchas veces pues ya ahora ha cambiado mucho y de pronto viajan en avión, pero en la época nuestra era bus, era llegar no a un hotel, sino llegar a un colegio. Nos tocó la primera vez que salimos. Contame esa experiencia a detalle, lo que es ser selección Antioquia en esa época. La primera vez que salimos, ¿Tenías cuántos años en la primera selección que hiciste parte? ¿Cuántos años? 11, Desde esa edad ya hacían parte de la desde selección. infantil. Pero uno empieza ya como a darle como más seriedad como a los 14, 15 años, no. Ya en esa época es cuando ya, ok, en ese A tiempo cómo se ver, movía. ese grupo de nosotros siempre tomó la seriedad. Desde esa edad ya los Desde esa edad. preparaban. O sea, nosotros queríamos ser, ser jugadores profesionales, todos, ¿sí? Obviamente éramos niños y el molestar, el acostarse tarde, el tirar las almohadas, el no dejar dormir a los compañeros, Hacía parte de. eso hacía Sí, parte de su proceso y de su parte de enseñanza. total. Pero cuando estábamos dentro de la cancha, éramos diferentes, éramos inquietos. Creo que el profe Montoya hizo un gran trabajo en esa parte porque el profe siempre cogió jugadores de los municipios, de Ebéjico, Gerardo Bedoya, de Urabá, ¿sí? Héctor Mosquera, del Bagre, Villadiego, y así, de Amagá, y empezaba de los municipios a traer como lo mejorcito y a meterlo, pues a meternos a jugar, a juntarnos, porque usted puede tener muy buenos jugadores, pero póngalos a jugar a lo que usted quiere, Claro. era otra cosa ya diferente. Entonces creo que el trabajo fue muy bueno y de hecho de ahí en adelante, pues mira que diría yo que un 70, un 80% de todos los Llegaron. que estuvimos en Selección Antioquia, desde ese inicio, desde infantil hasta juvenil, un 70% duramos todo completo, ¿sí? O sea, pasamos por infantil, prejuvenil, juvenil, El mismo ¿sí? grupo se fue. Casi que el Unos mismo más, unos grupo. menos llegaban, pues, pero la base Se iban se mantuvo. adhiriendo jugadores nuevos y buenos. Claro. Otros se iban alejando, se iban retirando, Ujú. se lesionaban o pasaban otras cosas, pues que en su momento, en el tiempo en el que estábamos, en la época que era La dura sociedad como de tal la estaba sociedad, difícil. era difícil. Algunos se iban y se metían por esos lados y no salían. Tomaban un camino que no era el mejor y Entonces, lastimosamente se entonces quedaron en el camino se iban algunos. adhiriendo otros, entonces se fue adhiriendo León Darío, Don Juan, Darío Muñoz. Juan Pablo Ángel, eh, Iván Ramiro, que era de Río Negro, y así. Entonces se fue fortaleciendo mucho más esa selección y ya de ahí en adelante, pues yo creo que ganábamos todo, y ganábamos a Eran un Valle, combo a Atlántico, impresionante. a Bogotá, a todas partes, éramos campeones. Entonces de ahí en adelante salieron y empezaron a jugar, que de hecho desde el 93, 94 empezaron a debutar, todavía estamos en juvenil, y empezaron a debutar ya en los equipos Que te profesionales. quería justamente preguntar eso. En ese momento, como cuál era como la media de edad para debutar, porque eso con el tiempo se va transformando. Pero en ese tiempo, ¿cuál era como la edad promedio en el que el jugador ya debía estar debutando y estar ya tocando como el profesionalismo? Pues que yo recuerde, no había una edad. Pues siempre hay como excepciones, pues siempre hay pelados que Ajá. llegan muy jovencitos, 15 años y juegan, pero siempre hay como más o menos como un promedio de edad. Pues yo creo No sé en ese que tiempo cuál era. usted se graduó en la selección Antioquia
y usted salía de Selección Antioquia juvenil y ¡tac! Ya usted iba a profesional, ¿sí? A cualquier equipo. Usted jugar en Selección Antioquia era muy importante para cualquier club, ¿sí? Correcto. Fuera Nacional, Medellín, era como una vitrina Envigado. muy buena. Si ya este muchacho pasó por este ciclo, ya tiene con qué jugar profesional. Y ya te veían en los campeonatos nacionales, te veían y los técnicos de los equipos se inclinaban mucho por ver los torneos juveniles porque de ahí salían muy buenos jugadores. Excelente. En esa época entonces, más o menos a la edad de 17 años, 18, ya muchos jugadores ya estaban empezando a jugar profesional, ¿cierto? Pero la selección continuaba hasta los 20, ¿qué? Hasta los 21 era como la última categoría de la selección. Sub-23. ¿Tú jugaste hasta la sub-23? Sub-23. Vamos entonces con tu caso particular. Llega esa edad de 23 años y tú no tienes la oportunidad en ese momento todavía de jugar profesional, o cómo fue como tu cercanía ya pasar de la selección a un equipo, cómo fue como esa historia en tu caso, la transición de la selección a un equipo. Fue algo muy corto, fue algo muy corto porque entre comillas habían unos empresarios, digámoslo así, que lo manejaban a uno o que le decían al técnico del equipo donde era uno, yo lo voy a poner a jugar, no me preocupe. Pues ahí no le tenían que dar plata a nadie, sino que miraban la capacidad que tenía cada puro mérito, ahí no existía ese tema de la palanca y la rosca como quizás pues te llevaban, en otros tiempos. Listo, te vamos a llevar a tal parte, te llevan a entrenar y posiblemente ibas a jugar o te iba bien o no. Te ibas a probar finalmente también. Siempre te iba a probar, sí. pero igual tenías un paso fuerte a ser jugador profesional luego de haber jugado en Selección Antioquia. Llegué a esa sub-23, pero todavía no teníamos 23, estábamos pues más... Estaban con menos años de la categoría. En Caldas sacaron una primera C profesional. En ese tiempo había ascenso y descenso de la B a la C y de la C a la B, ¿sí? Que eso duró creo que un año, no duró mucho. Sacaron un equipo, entonces a mí me mandaron a jugar allá. Y de ahí en adelante nos quedamos jugando en esa primera C. De ahí llegaron otros señores que nos empezaron a llevar a otra parte. Nos llevaron al Tolima, nos llevaron al Quindío, ¿sí? ¿Eras tú con otro grupito de compañeros que éramos o ya apoyan a cada uno por aparte y lo movían diferente? Uno se iba para el Pereira, otro se iba para otro lado, al Cúcuta, ¿sí? Bueno, lo podemos llevar allí, entonces ellos hacían pues como el puente. Era algo que usted lo tenía que gozar y que usted sabía que para poder ganar cosas usted tenía que meterse pues de cabezas a lo que fuera. De pronto muchos no tuvimos esa fortuna de mantenernos en el fútbol profesional como jugadores, ¿sí? Pero seguimos estudiando, pues algunos seguimos estudiando, y llegó el momento de decir, bueno, tomar la decisión, entonces, difícil, porque pues yo soy muy joven y yo veo que estos manes como que no, y para donde uno se va, no, es que ya estamos completos, es que ya no necesitamos más gente, es que no, pues ya estudiamos, pongámonos a trabajar. Y empezó a surgir esa parte ya había estudiado en el Poli. Mi primer equipo, yo me gradué en el 96, en el Poli. Entonces tú mientras jugabas fútbol ya estabas también estudiando. O sea, tomaste la decisión de estudiar también rápido, porque muchas veces esperan los jugadores esa de seguir intentando dedicarle el 100% al deporte, y cuando no ven que no les da o cuando ya deciden no darle como más esfuerzo al deporte, ahí sí empiezan a estudiar. No, yo a la vez que jugaba estudiaba. Estudiabas. Sí, y
me fui a Salamina Caldas en el 96, en el segundo semestre del 96. Yo me gradué en el primer semestre, yo salí de estudiar en el primer semestre del 96 y me graduaba en septiembre, octubre. Igual me fui para Salamina Caldas a trabajar allá de preparador físico. Allá estuve 6 meses, regresé y entonces ya empezamos como en ese trasegar. Ujú. Seguíamos jugando en Caldas, en la primera C, Ok, pero también resultaba para trabajar en alguna parte, en un gimnasio, en un colegio, entonces uno hacía como las veces de todo, pero sin dejar del fútbol, que era lo que más le gustaba la a uno. pasión. Y la última vez que estuve, me fui al Tolima. En el Tolima estaba el profe Néstor Otero Néstor Otero. y pues prácticamente ya estaba listo para firmar contrato y devolvieron a un jugador que era muy buen jugador, pero que era del club, John Charria. John Charrion. Lo devolvieron y yo jugaba de lateral o jugaba de extremo o de volante. Y Gustavo, no te vamos a poder dejar. A este muchacho lo devolvieron del Pasto y lo tenemos que dejar aquí. Pero tranquilo que te voy a mandar al Quindío. Nos fuimos al Quindío. Eh, Llegué allá, estuve entrenando, jugué un partido contra Cortuluá, pero recién había pasado, el año anterior había pasado lo del terremoto en En Armenia. Armenia. Entonces no había plata, no había pues muchas ayudas, no había muchas cosas, entonces yo dije, no, yo me voy, yo Pero jugaste un partido definitivamente, antes con profesional. ajá. Puedes darte ese lujo que pudiste jugar un partido en el fútbol Yo dije, profesional. no, yo decido, el profe nos decía, aquí plata no hay, a ustedes les toca pagarse su alimentación, les toca pagarse su estadía, sus pasajes, porque aquí plata no hay, mejor dicho, ustedes miran a ver qué hacen. Yo me fui. Y como a los 15 días eh, me llamó un profe, el profe con el que había trabajado en Salamina, Álvaro Zuluaga. Oíste, hombre, ¿te querés ir para Cúcuta a jugar o qué? No, de preparador físico. De preparador físico. Ah, listo, profe, hágale de una. Cogiste la ¿Quién oportunidad va a de ser el una. técnico? El Tucho Ortiz. El Tucho Ortiz, uy, en ese tiempo el Tucho Ortiz Ya era. era un referente en el fútbol No, colombiano. ¿cómo que no? De una, ahí mismo me voy. ¿Cómo voy a decir que no? Me fui para Cúcuta a trabajar. Y así seguimos. Iba, venía, trabajaba acá, estaba en el colegio, en el gimnasio, en las unidades residenciales que empezamos a hacer como ese combo de que en las unidades residenciales hubiesen gimnasios, entonces empezamos a meternos en las unidades Qué bueno. hacer todo eso, los personalizados y bueno, resultó, trabajé con un equipo aquí, Gerardo Moncada, del cual era tu preparador físico, tu técnico, porque a veces Ajá. éramos toderos. Sí. Y en ese tiempo resultó, eh, le ofrecieron a un compañero mío que se fuera a trabajar a un equipo de la B. No, profe, yo por allá no me voy. Pero yo le voy a recomendar a uno. ¿Quién? A Gustavo, a Coco. ¿Será que sí se va? No, pues llamémoslo. Y empezamos a hablar. Veas con el profe Oscar Aristizábal. Vamos para Valledupar, es un equipo de la B, tal. Profe, ¿cuándo viajamos? Y Arrancaste para Valledupar. nos fuimos el 3 de enero del 2010. ¿Te fuiste solo con tu familia? Al inicio me fui solo. A tantear un poquito el terreno, a Sí, mirar sí, cómo era porque la situación. la verdad Sí, claro. no conocía ni, pues sabía que era mucho calor, pero no Correcto. conocía la ciudad como tal, no conocía las costumbres, la gente, entonces, pues primero había que mirar. Y ya, allá me quedé 8 años.
Hiciste vida ya, bastante tiempo. Allá me quedé 8 años con Valledupar Fútbol Club. Que era un equipo en ese momento de la B profesional. Valledupar Fútbol Club. Un equipo de la B. Y ya estabas como preparador físico también. Sí, allá llegué como preparador físico. Ya hiciste como tu camino ya como preparador físico, ya no empezaste o no seguiste como tocando como otras áreas, sino que te enfocaste de lleno a ser preparador físico. Porque tú en el Politécnico eres licenciado en la educación física, No, profesional en deporte. tecnólogo deportivo y luego profesional en deporte. Ah, ok. Y ya te quisiste como enfocar a esa parte pues como de la preparación física y ya por ahí te fuiste Sí, a darle fuerte en ese campo. sí, ya sabía pues que... Y también sabía a qué iba a ir allá, pues porque el profe Oscar de entrada, bueno, yo quiero que sea mi preparador físico y vamos a trabajar de esta forma. Ya, yo ya sabía a qué iba, entonces empezamos a labrar un camino allá, a abrir puertas, a aprender mucho, porque la verdad fue un tiempo de mucho aprendizaje. El saber que no tenías todos los recursos para preparar un equipo profesional como tal, ¿sí? Tenías balones, platillos y el estadio. Y ganas de trabajar, más nada. Sí, y ya miré cómo podemos hacer, entonces allá no habían unas barras para trabajar Fuerza, potencia. entonces yo hablé con el gerente, necesitamos mandar a hacer unas barras para meterle peso a esto, ¿a dónde las podemos mandar a hacer? Váyase para el centro con el utilero, que él más o menos sabe por dónde es y las manda a hacer y mandamos a hacer 3 barras. Compramos discos, entonces empezamos a armar cosas para poder garantizar Una buena preparación, un buen rendimiento. y el rendimiento a los jugadores, ¿sí? Entonces, bueno, empezamos y luche y busque, y por ejemplo con el profe Juan Carlos Ángel, Juan, ya estoy acá en Valledupar, él en ese tiempo, no recuerdo si estaba en Chile, y él me decía, lo que está mandando la parada ahora son las minibandas. Eso en Colombia todavía no ha se llegado. ve. Yo te voy a, si quieres yo te encargo unas y empezar a trabajar con eso allá. Yo hablé con el gerente, mira, está esta posibilidad Toda una innovación. de conseguir esto, plata no hay. Pucha. Pero no tenemos cómo. No habían recursos económicos. Entonces, bueno, qué hijo de madres, comprémoslas. De tu bolsillo Juan, compraste la... Encárgame 30 banditas. 30, sí, eso le sale por ahí en 600.000. ¿Qué importa? Eso, ¿qué más le vamos a hacer? Tenemos que empezar y tenemos que innovar y tenemos que trabajar por algo. Y el amor por la profesión, porque una persona que no tenga esa pasión como la tenías tú, no se hace ese gasto y entonces empezamos, y entonces una anécdota, llegó el presidente del equipo y los muchachos estaban trabajando con las banditas allá, todos motivados, cuando es que le dice al gerente, uy, Jere, ¿cuándo invertimos en estas banditas? Eso yo no lo había visto. Entonces el gerente se puso como ¿qué le digo a este man? Quedó fuera de base. Cuando dice que Coco, venga, ¿de dónde fue que conseguiste esas banditas? No, yo las compré en mi precio. Qué bueno, no, excelente. Muy bueno, muy bacano ese sentido de pertenencia. Valor agregado que mostraste tú ahí. Sí. Listo. Seguimos. Y cada que yo venía a Medellín, que era un panorama súper diferente. Con el equipo. Nivel de recursos y todo. O que venía a visitar a mi hijo, a mis padres, me iba para esas tiendas que quedan por allá por San Antonio. ¿Qué hay? Yo le decía, voy a ir a mercar. ¿Qué hay? Entonces empecé, que los inestables, que los bosú, que los trampolines, que esto, que lo otro. Y empezaba a llegar allá a Valledupar con todos esos nuevo material, sí. Uy, tan bacano, profe, qué bacano lo que estamos haciendo. Sí. Y eso motiva al jugador de alguna manera, obviamente, a prepararse mejor. ¿Sí? Y yo sabía que eso era una inversión para mí,
porque yo sabía que yo en algún momento no iba a continuar allá, pero que todo eso me iba a quedar para poder trabajar en otros lados. Claro. Y de hecho, pues todavía uno a veces hace por Quedan ahí cositas de ese un tiempo. personalizado o algo, tiene sus bandas, tiene sus balones, tiene sus cosas para La trabajar. herramienta de trabajo Entonces, tuya. eso fue una inversión, Excelente. no para ese momento solamente, sino para el futuro. Súper bien, pero mira qué tan bacano lo que tú dices. Y es a partir de una carencia, cómo se produce un aprendizaje y se incentiva la creatividad. Ahorita vamos a hacer el paralelo y la comparación de tu trabajo actual con lo que era en ese momento. Y yo creo que eso también es lo que forma un profesional. Cuando hay dificultades, cuando hay carencias, cuando hay recursos limitados, toca es sacar esa creatividad, esa inventiva y sacar adelante el proyecto. Y mira que tú lo hiciste. Y si estuviste ya 8 años es porque hiciste las cosas bien. Entonces, excelente. De la parte de la vida como tal en Valledupar, ¿qué experiencia, anécdota o qué retos tuviste que sobrepasar para poder, digamos, estabilizarte en esa ciudad que entendemos que el clima es difícil, que mira que los recursos tampoco es que fueran muchos? ¿Cómo se mantiene un profesional cuando no tiene mucho para trabajar y solamente lo impulsa su pasión por el trabajo? ¿Qué recuerdas de esa época de tu vida que te hacía reconsiderar si me voy para Medellín? ¿Será que me quedo acá? ¿Qué cosas difíciles tuviste que pasar en ese tiempo? Yo pienso que lo primordial son las ganas de salir adelante, las ganas de, perdón, las ganas de ser ese profesional que alguna vez quisiste siendo jugador y no tuviste toda esa posibilidad, esa oportunidad, pero que desde afuera puedes ayudar a otros a que lo sean. Súper bien. El crecer como persona, el, el hacerse uno, digamos, un poquito más humano, porque la verdad es que estar solo, eh, en ese tiempo todavía no estaban los celulares con cámara para poder hacer la videollamada, todavía estaban los celulares que solamente era llamar. Recuerdo mucho que con mi hijo tenía 2 añitos y era al frente de un computador esperando que papá Se se conectara. conectara para poder hablar con él. No sabía a veces ni pronunciar palabras, pero sacaba muñequitos y los ponía y para él era, le estoy diciendo a mi papá, quién sabe qué, pero uno lo tomaba como qué bacano que, pues por lo menos por ese lado, mi hijo se está manifestando así sea con un muñequito, con un mostrico. Él se moría de la risa, pero sabía que estaba alegre y que se estaba comunicando con uno y que él sabía que uno estaba del otro lado de la pantalla y que Muy duro, ¿no? era muy teso. Para ti, ¿cómo eras recibir esa muestra de afecto y estar tan lejos, no poder darle un abrazo a tu hijo, estar tan lejos? Tuvo que haber sido muy Fueron retador. 8 años en que yo llegaba o yo venía de Valledupar acá, 2, 3 días, 2, 3 días que lograba estar con él, que dormía conmigo, que no se quería despegar de mí en ningún momento y que cuando me iba a ir era un problema peor, porque tanto para él como, pues para mí era duro, para él iba a ser mucho más duro, que era un niño que no comprendía muchas cosas, ¿sí? Entonces Ese fue, fue un fue reto un difícil reto, desde lo fue un personal. reto muy teso desde lo personal. Pero saber que como ese amor, ese cariño que, que logré tener con él, así estuviera lejos, ahora que ya tiene 14 años, es retribuido, es querer salir con uno, es querer compartir con uno, es muchas cosas. Entonces fue muy bacano, pues por esa parte personal, creo que ese fue un reto. El otro reto fue la cultura, el llegar, vos como paisa, a llegar a otro lado donde no,
el vallenato como tal es una persona muy querendona, pero es de amores, es de amores y rencores. Si vos le caes bien, te acoge, te lleva a la casa, te da comida, te, te pone en un pedestal. Pero si le caes mal, olvídate Te que la pone te hacen difícil. la vida imposible y lo peor. Entonces, ese fue uno de los retos al inicio, eh, el, El lograr el, adaptarte. ser, el ser el preparador físico del equipo profesional, que todo el mundo te veía como, uy, este man debe ser muy creído, este man debe ser muy agrandado. Y como yo toda la vida, pues obviamente después había jugado, empezamos. Profe, ¿usted no juega fútbol? Sí, yo juego. ¿Usted no le gustaría jugar en un equipo con nosotros en tal parte? Ah, vamos a jugar. Pero de verdad, usted se va, pues ese barrio muy jodido. ¿A qué importa? Es que yo no voy a ir a hacer nada malo, yo voy a ir a jugar. Me empecé a meter con la gente Ok, del barrio, ok. ¿sí? Entonces el presidente me decía, mi preparador físico no puede vivir en un barrio, mi preparador físico tiene que vivir en un Una apartamento. unidad residencial. No, ¿por qué precio? Y en tu caso viviste, cuando Al llegaste, inicio ¿en dónde? viví en barrio, En barrio, en una ya, casa normal, sí, ya al final fue que viví en una unidad residencial pues en como 3 años, 4 años, ya al final. pero al principio los primeros 4 años Arrancaste fue desde abajo. fueron casa, en un apartamentico Aparta pequeño, estudios. aparte estudio, llegué a vivir hasta de pensionado, pues, como lo dicen, En la pensión, en la casa club, en que una casa de una señora que arrendar las alquilaba una habitaciones. habitación, ¿sí? Y entonces tenías que cumplir un horario para llegar, no podías llegar tarde, eh, era una cantidad de cosas que ellos manejaban. No podías tener televisor en tu habitación, sino que el televisor siempre estaba en la sala. Entonces, si querías ir a ver un programa, tenías que ir a ver con todo el A mundo, la pero hora resulta específica. que a todo el mundo no le gustaba lo que vos ibas a ver, entonces era muy teso. Hay que tener mucha humildad y mucha nobleza para uno adaptarse a un estilo de vida de esos. Entonces, empezar a adaptarse a eso, a la comida, ¿sí? Entonces, como te decía ahora, entrar al barrio, creo que fue, yo Fue creo la que lo mejor mejor, estrategia para sí, verte yo creo que fue lo mejor porque ya familiarizado con la gente de allá. uno En la se, cancha todo el mundo es amigo y en la cancha se crean lazos de amistad inigualables. y Eso sí, terminaba el partido y la gente se le acercaba a uno, ay, usted es el preparador físico del Valledupar, sí, ya. Profe, ¿quiere tomar una un cervecita? Profe, fresquito. tan, profe, ya almorzó, porque terminamos de jugar y nos quedamos ahí, profe, ya almorzó, no, no, ya voy a ir a almorzar. No, profe, Compartiendo un rato ahí. espere que ya le traemos, entonces les llevaban a uno que el sancocho, que no sé qué, entonces ahí se quedaba uno con la gente compartiendo, entonces creo que ese fue de las cosas buenas que se logró hacer con la gente de allá, fue como esos lazos de amistad. Excelente. Ya llevo 6 años Desde que te después viniste. que me vine de allá y todavía viene gente de Valledupar a Medellín a pasear o vienen a comprar cosas o algo de negocios o tan lo primero Se contacta contigo. Coco. Entonces, encontrémonos, hablemos. Entonces, es muy bacano porque a pesar de la distancia, esos lazos de amistad no se han cortado. Y esa es Entonces, la vida misma, ¿cierto? La vida finalmente es con quien se rodea uno y las personas que quedan en el camino y que hacen parte de nuestra vida. Es muy bonito esa parte. Pasemos ahora al tema de que te viniste nuevamente para Medellín. Allá estuviste 8 años en Valledupar. Llegaste acá a Medellín y a trabajar en qué equipo, en qué club o a qué te dedicaste en ese momento. llegué a, Perdón, ¿y por qué te decides venirte? ¿Sentiste que el ciclo se terminó? ¿Sentiste que ya la tarea estaba hecha? ¿O qué situación decantó el regreso hacia Medellín? bueno, lo primero fue, bueno, ya llevo 8 años, allá comenzaron a hacer cambios. eh, siempre hubo cambios de técnico.
¿sí? Se iba un técnico, llegaba el otro, llegaba un técnico costeño, llegaba un técnico paisa, llegaba un técnico vallenato, pero siempre estaba yo como PF, Siempre. ¿sí? Pero finalmente cambió el presidente, entonces cambió un técnico y empezaron a cambiar pues como todo, ¿sí? Entonces, no, ya yo quiero traer a aquel, yo quiero tal, entonces listo, no hay ningún problema. Eh, yo trabajé, mientras trabajaba en el Valledupar, eh, trabajaba en el SENA, Ok. dando clase de entrenamiento deportivo y dirección técnica de fútbol. Eh, entonces, mientras tanto, seguí trabajando allá. Me quedé pues como el resto del tiempo hasta diciembre. Eh, yo había jugado con un amigo en la primera C de Caldas y lo había conocido también en Selección Antioquia, aunque había estado una época después de nosotros. Y él empezó con el proyecto de Nacional Femenino, ¿sí? En escuelita y esto. Entonces era Diego Bedoya. Entonces Diego Bedoya una vez me escribió por Facebook, Coquito, ¿qué estás haciendo? No, estoy acá en Valledupar, tal. Le conté pues como lo que estaba sucediendo, me dijo, mandame una hoja de vida. ¿Qué pasó? No, pues es que yo estoy con Nacional y quizás vamos a empezar con el equipo profesional. Entonces, posiblemente puedes venir a entrevista y eso, porque van a empezar a mirar preparadores físicos para... Ah, listo, no hay ningún problema. Mandé mi hoja de vida y ya me empezaron a llamar. Me llamaron, tenía entrevista con la psicóloga, luego con el profe Carlos Tavares y bueno, empezó el proceso y ese proceso siempre duró como 5 meses esperando y esperando, esperando hasta que el 22 de diciembre la noticia fue que me iban a Habías contratar quedado seleccionado para ser parte y del staff. que empezábamos el 4 de enero. Súper. Entonces ya empecé en Nacional con el equipo profesional femenino y bueno, ya aquí estamos, ya voy para 6 años trabajando pues con la parte, con el fútbol femenino. También ha sido una experiencia muy enriquecedora. Muchos amigos y colegas se me acercan, oíste, ¿cómo haces para trabajar con mujeres? No es muy difícil, que lo más importante con ellas es lo primero el respeto Total. y lo segundo tratarlas como jugadoras, como lo que son, jugadoras de fútbol, enseñarles, direccionarlas y llevarlas pues al punto más alto, porque sabemos que tienen un potencial inmenso y que con ellas podemos lograr muchas cosas. Justamente quería llegar a este tema, fútbol profesional femenino, Atlético Nacional. Creo que es una oportunidad muy especial para que podamos compartir a las personas como todo lo que es el contexto de este deporte a nivel femenino, que es una cosa que es reciente. El dato es que desde el año 2016 es cuando recién se hace profesional este deporte en las mujeres, en el fútbol profesional. Entonces vamos a hacer un recorrido amplio, vamos a quedarnos en este pedazo una buena parte para que nos cuentes tú que lo has vivido desde adentro, cómo ha sido como todo ese proceso. La diferencia de trabajar con hombres a trabajar con mujeres, especialmente del tema del trato. En el fútbol existe un lenguaje muy particular, que es un lenguaje agresivo, que es un lenguaje fuerte, que es un lenguaje en donde casi que se permite el irrespeto con los hombres. Y eso desde que estamos muy niños, uno lo vive y eso te va como generando como una costra, como que te va haciendo fuerte a nivel psicológico. Con las mujeres como se trabaja ese aspecto, el tema de esa orientación desde la parte verbal, se les trata con más cariño, se tiene más en cuenta que son mujeres, o ahí se olvida un poquito eso, igual se les exige igual de fuerte, o en ese tema, sobre todo el trato, que me parece que es algo muy especial, ¿cómo lo manejan ustedes? A ver, yo creo que primero me he caracterizado porque al jugador como tal, ¿sí? Durante el tiempo que he sido preparador físico en varias partes donde he estado,
eh, me he caracterizado por no tener problemas con el jugador. Creo que es algo muy importante que tiene que tener uno como de ese lado para que el del otro lado, o sea, el jugador, eh, digámoslo vulgarmente, te copie. ¿Sí? Si usted tiene un jugador enojado, ese jugador no te va a correr. ¿Sí? Ok, Pero si vos lo tratas bien, ¿sí? Hay dos cosas que uno tiene que tener como entrenador, como preparador físico. ¿Sí? Usted tiene que tener su autoridad, pero no rayar con la es grosería. una línea muy delgada, ¿Sí? tener autoridad y no ser autoritario. Es una cosa que hay que saberla Ajá. manejar muy bien. Entonces, eh, el, el manejar tantas personas, tantas personalidades, genios, Ujú. formas de vivir, idiosincrasias. Todo eso yo creo que te permite crecer como, no solamente como preparador físico, sino como persona. ¿Sí? Totalmente. Te vuelve, lo repito, te vuelve más humano. Ujú. ¿Sí? Y es que el respeto usted no lo exige, usted se lo gana y usted no se lo tiene que ganar con gritos, usted no se lo tiene que ganar tratando mal al jugador, no, usted se lo tiene que ganar dándole lo que necesita, las herramientas que el deportista como tal necesita para que pueda potenciar esa posición en la que juega. Si necesita saltabilidad, si necesita fuerza, si necesita ser más veloz, si no le está yendo bien cómo le pega el balón, entonces venga, pues trabajemos. ¿Sí? Que muchos no lo hacen, porque muchos son, no, es que este ya tiene que saber qué es eso, no, yo porque le tengo que ir a enseñar, ¿sí? Y no es así. Entonces, llegamos al fútbol femenino, o llego al Ujú. fútbol femenino, eh, primero con esa mentalidad, ¿sí? Con la mentalidad de que eh, desde mi casa siempre me enseñaron a respetar a las mujeres, ¿sí? El que ella juegue en fútbol no cambia nada en que dejen de ser, en que sean mujeres, ¿sí? Antes, por el contrario, usted va a aprender mucho más de ellas porque te toca tener más paciencia a la hora de enseñar, te toca ser más demostrativo a la hora de enseñar, porque finalmente te conviertes en un modelo. El profe le pega de esta forma. Profe, ¿usted cómo se para pegarle al balón para que el balón llegue allá y usted no tenga que hacer tanto esfuerzo? Y en cambio uno le toca hacer una cantidad de cosas. Entonces, Ok, ok, inspirar, ok. ¿sí? Entonces empecemos a inspirar a Ujú. la jugadora, ¿sí? Para que quizás yo no sea el supermodelo de cómo le pego al balón, pero por lo menos sí le puedo enseñar cómo le pega, ¿sí? Ya ella lo va a perfeccionar, pero le tengo que dar las herramientas para que ella lo pueda hacer, ¿sí? Entonces empezar con esa parte. Ujú. Segundo, el trato con ellas no es que porque a ver, estamos enseñados en la calle, mi amor, ven acá, mi vida, Ok. en mi corazón, tal cosa, Ujú. ¿sí? No, con la jugadora es Tener como un respeto y una distancia, o no eso, pasarse como pues de la línea su del trato. nombre, su nombre o su apellido o como le digan, ¿sí? Ya, pero muy bien, mi amor, lo está haciendo muy bien. No, 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 eso no. usted lo hace con su hija o con su esposa, Correcto. ¿sí? Pero con la jugadora es su nombre o su apellido o su chapa, pues como se dice Ajá. vulgarmente, para de contar, ¿sí? Eh, ¿Cómo les enseñas? Demostrando, haciendo las cosas. Eh, Ellas son demasiado inteligentes, ¿sí? Les encanta que usted les enseñe, son muy receptivas, ¿sí? Y lo empiezan a aplicar. De pronto usted
dice, "Ay, pero ¿cómo lo hacen? ¿Sí? Muchas lo hacen tan fácil que usted se pone a pensar, lo logré, ¿sí? Hay otras que les cuesta un poco. Pero eso, ese cambio o ese llegar a eso también tiene que ver mucho con qué. Entonces muchas personas se preguntarán, hombre, ¿por qué el jugador de fútbol desde que está pequeñito y va creciendo asimila tan fácil hacer un trabajo? Ujú. Y una niña o una jugadora de fútbol no Le tanto, cuesta un poco más. ¿sí? ¿Por qué le cuesta? Pero es que la respuesta es muy sencilla. Anteriormente, el jugar fútbol para las mujeres era un mito, era un problema, se va a volver no sé qué, eso le va a hacer daño para el cuerpo, se va, sí, no, o sea, todo eso Hay mucha es estigmatización en el tema. demasiado. Y ya cuando empezamos sí, se empezó a ver y se empezó a trabajar, Ujú. empezó a ver que no era de esa forma, ¿sí? Ok. Eh, Ahora ya hay escuelas de fútbol y ya hay escuelas de niñas, ¿sí? Y gracias, pues gracias a todos estos profes y gracias a Dios que se les está dando un lugar, Un apoyo diferente. ¿sí? Sí. Como lo que ellas se merecen, porque ellas se merecen demasiadas cosas. Se han ganado un puesto a punta de pelear en el buen sentido de la palabra, Sí. de pelear, de luchar por sus Por sus derechos, derechos. por lo que ellas se merecen, ¿sí? Han ganado, ya han empezado a ganar muchas cosas, han estado mundiales, han ganado Copa Libertadores, han estado en el exterior, en equipos en Italia, en Francia, en España. Se han logrado muchas cosas, entonces creo que eso nosotros les ayudamos es tratándolas bien, pero tratándolas bien, no con cariño Ajá. No ser confianzudo en el de trato. confianzas, sino Respetuoso, con amable, respeto cordialidad. y con dándoles lo que ellas necesitan en realidad. Esa línea la jugadora, el cuerpo técnico, eh, se tiene que poner mucho más fuerte, ¿sí? No puede ser esa delgada línea, no, tiene que ser una línea fuerte, ¿sí? Porque nosotros les estamos ayudando y les estamos, digámoslo, enseñando y potencializando todo lo bueno que ellas tienen para jugar al fútbol. Entonces, yo siempre he dicho, entre más amistad, más claridad, ¿sí? Entre más respeto tenga uno con ellas y pueda hablarles y mirarlas a los ojos y decirles las cosas como son, sin tapujos, sin groserías, sin tratarlas mal y sin pasarse Ujú. hacia otro lado que no te corresponde. Creo que vamos a crecer demasiado y vamos a seguir creciendo en esa parte. Hay un potencial en ese fútbol femenino impresionante. Mira que recién llevan 7 años aproximadamente siendo profesionales y todo lo que han conseguido, como tú lo mencionabas ahora. Me quedé con lo que me dijiste ahorita, que es muy importante, y es el aspecto psicológico. Muchas veces los deportistas carecen de temas técnicos, lo que mencionabas del cabezazo, de pronto de la manera en que patean la pelota, cómo se perfilan, cómo recepcionan, etcétera, son cosas que son trabajables. Pero desde la parte psicológica yo creo que es lo que prima. O sea, cuando un jugador de pronto emocionalmente no está bien, siento que lo demás tampoco le va a salir bien. Ujú. De pronto las mujeres hay diferenciación en la parte emocional, que de pronto la mujer es un poquito más emocional hablando de forma global. De pronto una retroalimentación, un llamado de atención, no se hace difícil para ustedes que de pronto lo tomen a mal, que se sientan, que eso les golpee emocionalmente y en el rendimiento, o son personas que ya vienen como con esa capacidad
psicológica de recibir la información, los llamados de atención, los feedback y demás, y no le meten como mucha emoción al tema, pues tengo como esa inquietud personal, como cómo es coger a una mujer, llamarle la atención y cómo reacciona ante una apretada, como se dice coloquialmente en el fútbol. A ver, es lo que te decía ahorita, es la forma, es la forma en la que vos abordes a esa jugadora, ¿sí? Eh, sí, lo decías ahorita, son muy emocionales, ¿sí? Ujú. Pero vos también tenés que saber llegarles a ellas. ¿Por qué? Porque, ahora no metamos mentiras, la mujer como tal, sus cambios hormonales, ¿sí? Exactamente. Su genio, el mismo estrés, no me están saliendo bien las cosas, Ujú. todo eso, Todos los elementos se conjugan. ¿sí? Se va a encerrar y Ajá. ¿cómo le digo yo a esta tal cosa? La forma de abordarlo. Si el genio de esa es, ¿sí? Sí. Entonces es tratar de acercarse, no, hey, como estás jugando de mal, vos sí sos muy mala, pues no, ahí vení. Que con los hombres de pronto sí se da así. Con los hombres no hay de pronto como tanto filtro. Pues de Pero pronto no tan sí, así, pero de pero pronto no se no, considera como tanto como llegarle, sí, sino que de pronto hay una línea más directa y como más sí, frontal. vos llegas Con las y mujeres indudablemente es más diferente. de, entonces, ¿vos qué te pasó pues? Exacto. ¿Sí? En cambio con la mujer es, hey, vení, ¿qué te pasó? ¿Qué estás así? ¿Sí? Entonces empezar como, no, profe, es que tengo el periodo, entonces tengo mucho cólico, entonces no soy capaz de correr bien. Ah, listo, no hay ningún problema. Vayan del oficio, ¿sí? Y le dice lo que le está pasando y ella ya te da una pastilla o te dice si te sacamos del entrenamiento, Ok. ¿sí? Bueno, le fue mal en un partido, usted no va a llegar a... A tallarla Sí, fuerte. no, Sí. hey, vení, ¿por qué jugaste así tan mal? ¿Qué te pasó? Pues es como empezar, sin que ellas lo vean a uno como, este me lo paso por la Muy blandito, galleta, muy blandito. ¿sí? Pero tampoco que, ah, no, este ya va a venir a regañarme, qué pereza, no, lo empiezan a evadir. Entonces no es llegar a ese punto, sino verlo por ese lado de que usted como preparador físico, como entrenador, está viendo las cosas de una forma diferente a lo que la está viendo la jugadora, ¿sí? Entonces, tenés que tener en cuenta que es una mujer que tiene sus problemas, que quizás tenga algún cambio hormonal, ¿sí? Que quizás haya peleado con su pareja, que haya tenido un problema en su casa, Familiar. no sé, mil cosas que le puedan suceder, pero no puedes llegar a apretarlas de esa forma. Hay momentos en que sí, Sí cabe un llamado de atención. sí cabe un llamado de atención, pues porque Claro, es normal, indudablemente, sí. pero ese llamado de atención pues nunca va a ser eh, Hiriente. Es una cosa más hiriente, constructiva que hace parte del proceso. y de eso trata uno, o diría yo, que debería ser el fútbol masculino. No, no tanto, Quitarle como tan, ese componente como de tanta agresividad. apretadera, porque Sí. finalmente uno como preparador físico, eh, en muchas partes uno termina siendo el malo, porque usted es el de la disciplina, porque usted es el que cobra las multas, porque usted es el Ajá. que, sí, entonces usted termina siendo el malo. No, no me interesa pelear con nadie, me interesa es que usted esté bien, pero para lograr que usted esté bien, tenemos que construir algo Claro, todos trabajan por entre un bien todos, común, ¿sí? indudablemente. No se trata, yo soy el preparador físico, yo hago mi trabajo, usted es el portero, haga su trabajo, usted es el central, haga su trabajo, o usted es el delantero, haga goles, para que ganemos, ¿sí? Ya, no hay más, Así es. ¿sí? Y eso mismo pasa con el fútbol femenino, ¿sí? Perfecto. Nos dedicamos cada quien a hacer Aportar lo que nos desde su toca, rol. metemos o echamos nuestro granito de arena, ¿sí? Y vamos formando el montoncito, pero ese montoncito es
con lo que maneja la portera, que la portera es muy fluida para hablar, la central esto, la otra central tal cosa, la delantera es goleadora, entonces aprendió esto. Profe, ¿cómo hago para definir de esta forma? Pues yo quiero que el balón me entre a aquel palo, pero ¿cómo me paro? Entonces empezar a ayudarles a que eso cambie y estoy, pues yo estoy completamente seguro de que el fútbol femenino de ahí en adelante va a seguir creciendo un montón. Eso que dice me gusta mucho que lo toquemos y me parece muy interesante. Y es que a nivel comparativo, si cogemos hombres y mujeres, existe obviamente el fútbol masculino, las categorías menores, escuelas formativas y demás. En el fútbol femenino, casi que llegan directamente al profesionalismo. No sé si existe liga, por ejemplo, antioqueña de chicas, no sé si eso existirá. Entonces a lo que voy es que si llegado al profesionalismo todavía hay vacíos en la parte formativa de la deportista, así que enseñarle muchas cosas o ya debería llegar, como ahorita lo mencionabas, a ese punto ya como con todas sus herramientas para jugar y salga a la cancha o todavía sigue habiendo con mucha carencia en la parte formativa de las chicas que una vez llegan al profesionalismo hay que seguir trabajando y fortaleciéndole muchas cosas. ¿Cómo es en Bueno, ese caso? inicialmente pues hay liga antioqueña de fútbol Femenino. femenino, Ok. ¿sí? Pues Que también debe ser nuevo hace es poco. la misma liga, ¿sí? Es la misma liga de Antioquia, Ajá. pero ya tiene su rama femenina, Ok, ¿sí? ok. Antes de que empezara el fútbol profesional Profesional. como tal, ya había festivales, habían torneos desde la misma liga, ¿sí? Ujú. Pero ha sido, digámoslo así, un trabajo arduo, ¿sí? Porque por lo mismo que te decía ahora, de el mismo estigmatismo que le han dado a que una mujer juegue fútbol, Ajá. pues Desde la parte social, eso desde viene de esa un tema parte, sí. social, sí. Entonces, ¿esta por qué juega fútbol y por qué? Y entonces, no Ha tiene. habido mucho machismo en torno al tema. Bueno, aparte de eso, hablabas de que todavía les hace falta, sí, porque cuando un niño entra a la escuela, entra a los 4 años, 5 años, y empieza a trabajar esa parte Toda la fundamentación coordinativa, la fundamentación, motriz. la toma de decisiones, ¿sí? Ujú. Mientras que una niña Se demora mucho más entra tiempo. al fútbol, puede entrar a los 10 años, 12 años, y ese abismo Ese que queda periodo de tiempo ahí. entre los 5 años y los 12 años, el niño ya ha ganado una cantidad. Mientras que con las niñas tenés que empezar desde ahí, Ujú. ¿sí? Digamos, a dar pasos más agigantados para poder sacarla, para que pueda jugar fútbol, para que pueda correr diferente, para que no tenga, digamos, tanto problema, tantas lesiones, tanta cosa, ¿sí? Y puedan llegar al fútbol profesional, ¿sí? Y eso no va a dejar de pasar. Al fútbol profesional siempre, El tanto aprendizaje es hombres constante. como Siempre hay mujeres, cosas para mejorar. siempre van Siempre. a tener que mejorar alguna cosa, ¿sí? No, yo me acuerdo, tuvimos a Javier Araujo, que jugó en Equidad, jugó en Once Caldas, campeón de Copa Araujo, Libertadores el 2004, delantero. Sí. ¿sí? Y nos poníamos a hablar y él todavía preguntaba, profe, ¿qué hago para mejorar esto? Siendo ya un consagrado en el Siendo, fútbol. ajá, lo Ujú. tuvimos en Valledupar y preguntaba, el Toro Arzuaga, Martín ¿sí? Arzuaga. Hacía muchos goles, pero si usted le corregía una cosita, sí, La hey, recibía de profe, buena forma. tan bacano, pero yo todo lo que yo en el fútbol, a mí nunca me habían dicho que me parara así, ¿sí? Entonces mira Ok. que constantemente estás aprendiendo, haciendo ese feedback, Ujú. ¿sí? Y le estás dando al jugador tips Herramientas. para que siga creciendo por más experiencia que tenga. Y entonces si eso pasa en el masculino, en el femenino, Todavía ¿cuántas más. herramientas más no le vas a poder dar a una jugadora, ¿sí? A sabiendas
de que no empezó desde muy pequeña a jugar fútbol, ¿sí? Hablamos de las que tenemos en profesional, porque ya hay escuelas de Ya hay más apoyo formación, formativo entonces ya de más muchos pequeñitas. papás, muchas mamás se dieron cuenta que la niña podía jugar fútbol, entonces ya Claro, están en la escuela desde pequeñas. Entonces cuando lleguen a profesional, estoy completamente seguro que no vamos a tener el mismo inconveniente que nos tocó hace exacto, 2, 3 años atrás, exacto. ¿sí? ¿Por Ujú, qué? Porque ya van a llegar con ese abismo del que hablamos ahorita, correcto. ya no va a ser tan grande, ya va a ser Ya más la brecha se va corto. a cortar. Y si han tenido resultados tan significativos estas chicas colombianas, que yo hace un día hablé también del tema aquí en mi canal, me parece que es un momento para reconocerles también mucho a esta generación de Catarina Udme, Yoreli Rincón, Daniela Montoya, las veteranas de la selección Colombia, que ellas han hecho un trabajo de abrirse camino, luchando, hablando, eh, peleando sus derechos. Hoy en día toda esa lucha, ese esfuerzo, esa dedicación ha traído resultados y eso ha traído una ola de adeptas, de niñas que también quieren jugar y que se dan cuenta que lo pueden hacer. Entonces, un reconocimiento para las chicas muy especial, que es lo que han hecho va a quedar para la historia. Ese trabajo de inspiración que han dejado en las jóvenes colombianas, creo que les va a dejar una satisfacción infinita a estas muchachas para toda la vida. Y qué bonito que ya la visibilidad del deporte femenino en el fútbol sea mucho mayor gracias a ellas, a que se han esforzado un montón por eso. Sí, sí, yo les mando un saludo también muy grande, un abrazo muy fuerte a todas mis jugadoras. Entre ellas está Daniela, está Yoreli, que está con nosotros, pues están con nosotros en nuestro equipo, en Nacional. Atlético Nacional, ¿sí? Y mencionar pues a todas las que están, pues ellas saben que el aprecio que se les tiene es muy grande, que confiamos demasiado en ellas, en todo lo que ellas hacen, en todo todas las fortalezas que tienen y que esperamos que ahorita en Copa Libertadores, que comienza la próxima semana, Vamos para allá. podamos y hagamos un excelente papel, porque como lo decías ahorita, ellas se abrieron todo el camino, ¿sí? Lucharon Pelearon con fuerte. todo el mundo, lucharon con todo el mundo, en el buen sentido de la palabra, Claro que sí. buscando ser Ese vistas, buscando reconocimiento. ser reconocidas. Entonces ya fueron al mundial, ya ganaron, ya fueron subcampeonas del mundo en la categoría Sub sub-17. 17. Entonces lo que hablamos ahorita, mira que ya se van acortando esas Muchísimo. brechas. Ya las grandes estuvieron en el mundial y estuvieron en cuartos de Hicieron un gran final. papel. Entonces, dentro de esa selección, ¿cuántas están por fuera? ¿Cuántas de afuera regresaron acá a Colombia a A engrandecer enriquecer el y a fútbol enriquecer colombiano. más el fútbol colombiano? Espectacular. ¿Sí? Entonces, me Me parece parece que hermoso eso. es una cosa muy bonita Demasiado. que ellas, dándole el reconocimiento a ellas, han logrado, han hecho, ¿sí? Y que sigan siendo esas embajadoras y esas inspiradoras del fútbol y del buen fútbol, porque lo hacen muy bien, para que muchas otras niñas, otras Llorelis, otras Danielas, otras Vanessa Córdoba, eh, se enamoren de este deporte y crezcan cada vez más. Están dejando un legado muy bonito, no solamente de la parte deportiva, sino de la vida misma, que yo creo que es como en lo que se encierra todo. Me gustó mucho cuando finalizó el campeonato mundial, esa sensación de gloria que quedó en nuestro país. Yo creo que el potencial de Colombia femenino es impresionante. Siento que va a ser una selección y una federación de las más fuertes del mundo en corto plazo, ya lo están demostrando. Y sobre todo como ese mensaje de vida, ese mensaje en donde la perseverancia trae resultados, en donde el esfuerzo, la pasión, el compromiso, la disciplina, todo lo que ellas tienen conjugado en su deporte, trae resultados y de alguna manera eso genera inspiración, que es con lo que uno se conecta. Creo que el deporte siento que es un vehículo
en el que uno le encuentra mucho sentido también como a las cosas de la vida en general. O sea, el camino de un deportista es como el camino de cualquier persona en la vida cotidiana, donde tiene dificultades, obstáculos, pero que al final logra salir adelante y eso trae una satisfacción muy grande, muy bonito. Copa Libertadores Femenina. Están con Palmeiras de Brasil, Caracas de Venezuela y Barcelona, Barcelona de Ecuador. En el tema de los clubes a nivel continental, aquí en Sudamérica, ¿cuáles son los clubes más fuertes y cuáles son los que están como en un nivel más alto? ¿Nacional hace parte de esos equipos que están considerados como de los candidatos? ¿O cuál es el panorama en este momento en Sudamérica con los clubes? nosotros estamos trabajando para seguir creciendo, ¿sí? Para seguir dejando muy alto el nombre de Atlético Nacional, ¿sí? Creo que hemos logrado muchas cosas, hemos hecho proceso, ¿sí? Y creo que los frutos, digamos, pronto se tienen que empezar a dar. ¿Esta participación Perdón. es la primera de Nacional en la Copa Libertadores o ya ha tenido otras participaciones? No, en Copa Libertadores es la primera. La primera, La van a primera, debutar en sí. Copa. Súper bien. Equipos fuertes, normalmente los de Brasil son equipos muy fuertes, pero como tal, el fútbol femenino yo lo llamaría incierto en esa parte, porque la mujer como tal es aguerrida, no da un balón por perdido, muchas no les interesa a quién van a enfrentar. Ay, es que allá está tal, no, vamos a jugar, y a ella no le importa si van a jugar contra Marta de Brasil o no, vamos a jugar fútbol 11 contra 11 y que gane la mejor, ¿sí? Entonces, Qué bueno eso. eso es lo que eso es una de las cosas bonitas que nos Las nos ha enseñanzas enseñado el fútbol femenino. de ellas. ¿Sí? El ritmo de juego, el ritmo de competencia frente a ellas, pues que ellas muestran, digamos, en los partidos, en los campeonatos, es muy gratificante verlo porque siempre están en función. Hay una ¿sí? dinámica importante Entonces, ahí. yo diría que esta Copa Libertadores, como tal, para nosotros es nuestro debut, es disfrutar. ¿Sí? Cuando usted hace las cosas y las disfruta, creo que salen mejor. Independientemente con el equipo que vayamos a jugar, siempre va a ser una final, porque, como te decía ahorita, es una Copa Libertadores y la Copa Libertadores se supone que llegan los mejores. Totalmente. ¿Sí? Entonces hay que trabajar, creo que lo hemos hecho muy bien, hemos tratado de inspirar mucho a nuestras jugadoras a crear equipo, a crear un grupo de amigas, una familia, y que dentro del terreno de juego esto se vea reflejado. Va a ser muy bonito y va a ser mucho más gratificante para el hincha nacional, para nuestro club como tal, ¿sí? Que no solamente, como decía usted ahorita, esto va creciendo y ya no son solamente las mamás de las niñas que van a ver jugar, sino que ya o han logrado ellas más bien ellas lo han logrado inspirar para que las personas vayan al estadio, para que las vean de una forma diferente, ¿sí? Entonces, eso en Copa Libertadores creo que nos vamos a dar cuenta de eso. Así sea que vayamos a jugar en otra ciudad o algo, creo que la hinchada del fútbol femenino ha crecido demasiado. Esa pregunta la tenía aquí apuntada y coincidencialmente me tocaste el tema y es que tengo esa inquietud. Los partidos de la Selección Colombia en la Liga Profesional Colombiana se juegan en qué horarios, como para que la gente que le interese sepa qué días más o menos juegan y en qué horarios, si venden boletería para ir a verlas, porque la verdad desconozco del tema,
en qué estadio juegan, si en el Atanasio, en una cancha alterna aquí en la ciudad de Medellín. Esas dudas como para que la gente esté informada y ya que esto empieza a tomar como un auge diferente, todo el espectador que desee ir a verlas, cómo sería más o menos el proceso. Bueno, pues cuando jugamos en la liga como tal, la liga femenina, se juega en el Atanasio. Ok, Los horarios varían porque a veces va por televisión por Win, o no lo televisan, sino que lo pasan por YouTube. ok, ¿Sí? ajá, Venden boletería, pues la boletería es demasiado económica versus económica. la del equipo masculino. Eh, sí, pues porque igual es una sola tribuna La la que que van a habilitan. habilitar, Ok. entonces se trata es de que haya buena cantidad, ¿sí? Ujú. Y que la gente se enamore más del fútbol femenino. En el fútbol moderno entiendo que ya hay como un énfasis en el rendimiento físico. De pronto los jugadores talentosos ya están más relegados. Por ejemplo, aquí hemos tenido históricamente jugadores con un talento como Neider Morantes, el pibe Valderrama, en la actualidad James Rodríguez, pero son jugadores que en la actualidad son muy criticados porque su respuesta física quizás no es la que está exigiendo el fútbol moderno. En la actualidad ese talento se ha perdido, se ha dejado de cultivar como ese fútbol de potrero, ese fútbol talentoso por la exigencia que trae lo físico y que el jugador esté comprometido a subir y a bajar. En la actualidad, ¿cómo se maneja eso? O sea, el deporte se va haciendo como muy esquemático desde el rendimiento físico y hace falta como esa chispa como de talento. En el tema de las mujeres particularmente, ¿cómo se maneja eso? A veces no permiten que ese tipo de Encasillan como el jugadores talento, o sea, eso es lo que yo voy. llegue ahí, Como que ¿sí? el sistema táctico Entonces, encasilla a esa espontaneidad del jugador talentoso, ujú. como que te obliga Entonces se a obliga a que... que sea muy sistémico, Ujú. ¿sí? Entonces por eso, pues pienso yo, quizás alguna otra persona, algún colega, algo dirá, este man, ¿por qué está hablando esto? Pues yo no tengo la última verdad, ¿sí? Yo no tengo la verdad absoluta, pero sí sé que ha cambiado demasiado la forma de entrenar, ¿sí? Que de hecho va a ser mucho más motivante para el jugador o para la jugadora hacer un trabajo físico donde Con usted balón. tenga una tarea que realizar, ¿sí? Pero que a la vez sea un trabajo exigente y que me vaya a servir para poder rendir en ese sube y baja, en ese poder correr, en ese poder llegar a tirar a línea final a tirar un centro, ¿sí? Tener fuerza para soportar un choque, Ajá. ¿sí? Entonces creo que ha cambiado mucho, ¿sí? Bueno, cuando hablamos del fútbol femenino, y me atrevería a decir que la gran diferencia que tiene el fútbol femenino del fútbol masculino Masculino. a la hora de entrenar, ¿sí? Es la parte técnica, ¿sí? La parte técnica en el fútbol femenino eh, no se puede dejar de lado, porque constantemente tenés que estar corrigiendo cómo controlar un balón, cómo pegarle al balón, ¿sí? Con las diferentes zonas de contacto, eso te va a ayudar a crecer como jugadora. Mm, si vos no sabes nadar, te tiran a la piscina olímpica, vaya pues nade. Usted lucha para no ahogarse hasta que quizás se ahogue o quizás logre usted salir a flote ¿sí? Eso pasa con el fútbol femenino. En muchas partes las ponen a jugar. Ah, ya juegue. Sí, pero ¿cómo se juega esto? Ujú. ¿Sí? ¿Cómo le pego al balón? O más teso todavía, ¿cómo corro? ¿Sí? Porque no todas las mujeres eh, saben correr. No porque no tengan la capacidad de hacerlo, sino porque nunca les corrigieron cómo debían de correr,
cómo debe ser el braceo, cómo debe ser la Claro. marcha, ¿sí? Ujú. Entonces, frente a esas cosas tan analíticas, usted tiene que trabajar en el fútbol femenino como una parte. Y ya la otra es muy parecida al masculino, ¿sí? Son muy inteligentes, les puedes poner a hacer una tarea, ellas se la realizan, ¿sí? Ok. Pero esa es como la similitud que No, yo tiene, creo o la que diferencia. ahorita, yo que veía el Mundial, se hace más, pienso yo, en mi opinión personal, hasta más atractivo muchas veces ver un partido de mujeres que un partido de hombres. Justamente por lo mismo, porque las mujeres todavía conservan ese aspecto, digámoslo, estético del juego, esa parte bonita que es atractivo el juego. Los hombres ya uno ya más o menos entiende el partido cómo se va a desarrollar. Ya se hace muy predecible el juego. En cambio, las mujeres siguen teniendo ese toque de espontaneidad que lo hace para el espectador muy bonito. Entonces siento que eso también es una característica bacana del deporte femenino en el caso del fútbol. Quiero que me cuentes ya a nivel personal si sientes que has llegado a tu sitio deseado, soñado, o si tienes de pronto otras expectativas con respecto a la parte profesional, qué sueños tienes por cumplir, quisieras volver algún día a trabajar con hombres, ser algún día PF, pero del fútbol profesional masculino. ¿Cuál es más o menos como tu visualización en el tiempo y qué deseas tú como a nivel de metas cumplir? No, pues yo creo que una de las metas es llegar a la selección Colombia, ¿sí? Una de las metas. Eh, Femenina pues o en este indiferentemente. momento que estoy con femenino sería lo ideal, ¿cierto? Ajá. Volver a trabajar con masculino nunca me ha chocado, pues, y no tengo ningún problema en hacerlo con cualquiera de las dos ramas, ¿cierto? Ok. En este momento creo que estoy muy metido en el cuento con femenino y quisiera seguir aportando ese granito de arena a estas grandes jugadoras y a estas grandes personas que han luchado tanto por esto, Ujú. eh, tratar de ayudarles mucho más, porque es que masculino hay mucha gente y no todo el mundo, pues no me considero el mejor, pues, pero la verdad es que trabajar en fútbol femenino no lo hace cualquiera, ¿sí? Hay que tener un puntico diferente para poder Un valor trabajar con agregado. ellas. Sí. Entonces, no todo el mundo, o no todos los que hemos trabajado con fútbol masculino han podido llegar a trabajar con fútbol femenino. De hecho, en algún momento han dado ruedas de prensa y han dicho cosas que no tienen ningún sentido frente a ellas. Pues, o sea, eso es el mismo desconocimiento que se tiene ante el fútbol femenino para usted poder dar una apreciación, Ujú. ¿sí? De algo que no está pasando o que quizás puede haber pasado en algún momento, ¿sí? O que en este momento usted tiene que ser ese canal para ayudar a que ellas sigan creciendo. Usted no puede llegar ni a criticar, ni a tirarles Y a duro, demeritar ni a lo que han hecho. demeritar lo que han hecho, lo que han logrado, lo que Ujú. quieren hacer y lo que quieren seguir El subiendo, potencial que hay. ¿sí? Con todo lo que está llegando, con ese potencial de jugadoras, ya son jugadoras rápidas que ya saben correr, primero no corrían, Es que es impresionante ver la ¿sí? evolución de esas mujeres técnicamente. Primero no, Impresionante. le tiraban un balón y el balón les rebotaba, no cabeceaban. Es verdad. Y vimos en el Mundial el gol que hizo Manuela, ¿sí? Y vimos en el Mundial el gol que hizo Linda Linda, Caicedo, el dribbling que tiró ahí. el gol que le hizo Alemania. Y así Impresionante. por el estilo, pues hablando de las En esas nuestras, jugadas puntuales se nota mucho la evolución ¿sí? del deporte Que femenino. eso primero no lo hacían. Sí, es verdad. Las atajadas de las porteras, ¿sí? Entonces, yo creo y que esto tiene que seguir creciendo mucho más. Tenemos que seguirle ayudando con esos canales de fortalecimiento a ellas para que el fútbol femenino
obviamente siga saliendo adelante. Súper bien. Yo creo que es muy enriquecedor para un profesional ser parte de un proceso de construcción, porque es que ustedes están construyendo día con día un deporte que recién está empezando a tomar vuelo y seguramente para ti va a ser muy satisfactorio en unos años darte cuenta que fuiste parte de esos pioneros del deporte femenino en el fútbol y que seguramente en el tiempo van a estar en un nivel muy alto. Llamémoslo pioneros, pero yo creo que somos parte de muchos o de muchas que comenzaron con esto hace muchísimo tiempo, ¿sí? Solo que no le han dado el valor y el interés que se merece. Pero sabemos y conocemos que hay muchas personas que han luchado demasiado porque el fútbol femenino salga adelante, sino que siempre está no Las se barreras, puede, los límites, sí, eso sí. no se puede por ahí, busque por otro lado, no, aquí eso no nos interesa, vaya para otra parte, ¿sí? Pero es la misma terquedad que se ha mostrado frente a todo eso, que, que, ha, que ha ayudado a que el fútbol femenino crezca. Esa misma terquedad de las jugadoras, esa misma terquedad de esas personas que dijeron y que creyeron y que han creído en los proyectos, no, esto lo tenemos que sacar adelante y lo vamos a seguir sacando adelante, que Que es así muy sea. importante. Quiero que le dejes un mensaje a todos los jóvenes, tanto niñas como niños, que están recién arrancando con su proceso formativo en el fútbol. Un mensaje de motivación, un mensaje que les llegue y que entiendan que están en el camino que es. A todos el fútbol nos apasiona demasiado y es un deporte muy bonito en el que uno hace profesión y hace vida. Quiero que les cuentes que todo a esos chicos jóvenes que estén viendo este programa para que sigan luchando por sus sueños. Cuénteles y darles un mensaje a ellos de motivación. Yo creo que lo más importante que como mensaje, lo primero es gozarse lo que usted hace, ¿sí? Tener ese amor y esa alegría, hacer las cosas con alegría, ¿sí? Saber qué es lo que va a hacer, ¿sí? Y querer, como siempre me ha dicho mi mamá, querer es poder, y si usted quiere salir adelante, usted lo va a lograr. Pero, ¿cómo? Hay que cambiar la mentalidad. Si usted juega fútbol, tiene que ser diferente, tiene que entrenarse diferente. No porque el profesor se volteó, entonces yo ya voy a parar, no, sí que trabajar el doble, ¿sí? Y eso pasa no solamente en el fútbol, sino en la vida. Si usted quiere salir adelante, usted tiene que mostrar por qué lo quiere hacer. Entonces, creo que es muy importante que los chicos y las chicas eh, aprecien lo que les gusta, lo disfruten y que cada día luchen por ese sueño. Los sueños se cumplen, ¿sí? Pero para que esos sueños se cumplan, no los vamos a encontrar a la vuelta de la esquina. De verdad que hay que trabajarlos y, y si usted lo quiere, lo va a lograr. Excelente. Yo te quiero felicitar aquí, Coco, en público, darte las gracias por haber sido parte de mi proceso formativo. Te recuerdo con mucho aprecio. Eres un profesional íntegro. Lo que decías ahorita también lo destaco y es esa manera especial de tratar a las personas. Aunque seamos deportistas y en su momento fuimos de alto rendimiento, eso no lleva a que la gente te trate mal. Entonces el tema para mí, el trato y la parte humana es fundamental. Desearte en tu carrera muchos éxitos, que ojalá todo lo que venga siga siendo muy positivo, que esa contribución hacia el deporte femenino en este caso siga siendo cada día mayor. Desearles que en la Copa Libertadores tengan mucho progreso, mucho avance y sobre todo que se la pasen bien, que la disfruten, que se la gocen. Y agradecerte por estar aquí. ¿Cómo te sentiste en esta charla? No, ¿Te pareció? muy bien. De antemano, pues igual darte las gracias. Sabes que pues desde que fui tu entrenador en algún momento, siempre lo hice con pasión, siempre traté de que ustedes estuvieran
entre comillas, lo mejor, porque no teníamos mucho para darles, pero sí ese aprecio, esas ganas de que en algún momento ustedes pudieran salir adelante. Creo que inspiramos algo, porque para mí es muy gratificante saber que cuando trabajé en un colegio hayan ya, digamos, los colegas que fueron mis alumnos en un colegio hace varios tiempo y ya son entrenadores, son preparadores físicos o son profesores de educación física, ¿sí? Que inspiramos a esos jugadores, como por ejemplo en tu caso, a que si de pronto no fue muy directo, de una forma más indirecta, a que estudiaras y que siguieras pues como por ese camino. Entonces, Correcto. Creo que esa es una de las bonitas cosas que tenemos que dejar nosotros. Decía un cantante vallenato, Martín Elías, no es dar el paso, es dejar la huella. Y creo que es lo más importante. Excelente, eso es verdad. Este es un espacio para eso, justamente para mostrar que sí se puede, que con trabajo, como tú lo mencionabas, y con esfuerzo, con perseverancia, uno puede alcanzar sus logros. Yo, como tú bien lo decías, fui deportista y hacía parte de mi proyecto de vida ser futbolista profesional, era mi gran sueño. Pero encuentra uno otros caminos que también dan satisfacción. Y el fútbol me dejó justamente eso: buenos hábitos, buenas normas de convivencia, eh, el tema de aprender a trabajar la frustración y sobre todo el que me haya encaminado hacia lo que soy hoy en día, que es un profesional de la educación física y el deporte. Se lo debo mucho al fútbol. Entonces muchas veces es también entender, y eso es un mensaje para los jóvenes, que tenemos muchas veces unos objetivos que no logramos alcanzar, pero que ahí no se queda nuestro camino, que saquemos lo bueno de todo eso, que revisemos qué nos deja de enseñanza lo que hemos vivido y que a partir de ahí pues aprendamos y sigamos adelante. Este ha sido mi caso. Ha sido un gusto para nosotros estar con ustedes en este caso, en las charlas de Copa. Esperamos que el mensaje haya sido bien recibido, que haya sido enriquecedor, y te agradezco un montón, Coco, por haber estado conmigo. Muchas gracias a Dios te vos. bendigo. Éxito, papá. Muchas Súper bendiciones. bien, Chao. igualmente. Chao.